Rumbo a la cima de la montaña iba Sinael. En su espalda llevaba cargando a su hijo moribundo de 9 años. Tenía una rara enfermedad. Al principio no parecía nada grave y la trataron como una fiebre cualquiera, pero tanto Sinael como su mujer se dieron cuenta que no lo era cuando el muchacho comenzó a vomitar sangre. El doctor del pueblo no podía hacer nada por su hijo. Sinael solo podía ver morir a su hijo. Solo podía rezarle al Dios en el cual su pueblo creía y adoraba por ser un Dios benévolo. En el pueblo se contaba un rumor que decía: si escalas la montaña hasta llegar a la cima, podrás encontrarte con Dios, y entonces Dios te escuchará y te ayudará. Sinael tenía una fe como cualquier otra, ni muy grande ni muy pequeña, pero en ese momento de desesperación por querer salvar a su hijo, se aferraría a cualquier esperanza y haría lo que fuera. Así fue como comenzó el viaje de Sinael a la cima de la montaña con su hijo. No era una montaña muy alta y Sinael pensó que para el atardecer ya estaría en la cima. Pero Sinael estaba muy equivocado. Llevaba desde la mañana subiendo la montaña. El sol se estaba ocultando por el horizonte y Sinael no había llegado ni a la mitad de su camino. Cada paso que daba sentía cómo sus fuerzas lo dejaban. Sentía cómo el peso de su hijo iba incrementando, siendo que aún era muy pequeño y la enfermedad le había hecho perder peso. El sudor le recorría la cara, una cara muy cansada. «Falta mucho, papá», habló su hijo con una voz que parecía más un susurro. «Ya casi, hijo», contestó él, siendo que les faltaba más de la mitad para llegar a su destino. Él solo fijó su mirada en la cima y continuó su camino. «Ya casi», se mintió él mismo y a su hijo. Sinael continuó caminando y conforme avanzaba, el camino se tornaba más escarpado. De vez en cuando tropezaba con una roca, siempre evitando no caer, porque él sabía que si se llegaba a caer, ya no tendría fuerzas para levantarse. «Regresa, déjalo, no vale la pena. Déjalo y regresa, no vale la pena. No hay Dios allá arriba. Él no es un Dios. Él no es un Dios. Él ya está muerto. Regresa, regresa, regresa. No hay Dios. No hay Dios. No hay Dios. Tu Dios está muerto. No hay Dios. Él ya no respira». Sinael trató de ignorar los susurros. Se convenció él mismo que eran consecuencia de su cansancio, pero conforme subía la montaña, los susurros se volvían insoportables. «¡Ya! ¡Cállense! ¡Dejarme en paz! Subiré esta maldita montaña y nada ni nadie me lo va a impedir». Las voces cesaron y dejaron un silencio absoluto. Sinael continuó subiendo la montaña. En la oscuridad de la noche, las estrellas y el tenue resplandor de una media luna guiaban a Sinael. En el silencio de la noche se escuchaban las pisadas de aquel hombre cansado, junto con su pesada respiración. Sinael ya estaba muy cansado e ignoraba que al sonido de sus pisadas se había sumado otro, así como al sonido de su respiración. «Aguanta un poco más, hijo. Ya casi llegamos».
le dijo Sinael a su hijo, el cual apenas sí parecía respirar. Sinael, preocupado por eso, fue reduciendo su marcha y calmando su respiración para poder escuchar la de su hijo. Hijo, estás... No le tomó mucho tiempo a Sinael percatarse de las otras pisadas. Miró atrás y ahí estaba, envuelto en las sombras, un ser enorme, de forma humanoide y dos ojos que resplandecían con la luz de la luna. En cuanto Sinael lo vio, este comenzó a correr hacia él. El pobre hombre, ya cansado, empalideció del miedo y este lo paralizó. Trató de comprender qué rayos estaba pasando, pero por suerte Sinael reaccionó. Ignoró lo exhausto que estaba su cuerpo y corrió torpemente a la cima. Sus músculos le dolían, pero el miedo y el deseo de vivir pudieron más. Dios, ayúdame, escúchame, por favor, no me dejes morir, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Gritó por ayuda mientras rompía en llanto. Mientras Sinael corría, él se preguntaba por qué estaba pasando esto, porque nadie había mencionado esto. ¿Acaso nadie había escalado antes la montaña? ¿Por qué era tan difícil? Si era una montaña cualquiera, ¿por qué Dios no lo escuchaba? Sinael seguía preguntándose estas cosas mientras huía en la oscuridad. No se había percatado de que poco a poco una niebla se hizo presente. Mucho menos se dio cuenta cuando tropezó con una piedra hasta que se vio que estaba en el suelo. La aterradora bestia estaba a unos metros de él, pero Sinael sentía su aliento como si estuvieran frente a frente. La criatura se detuvo y estando a al menos 1 metro, fue entonces cuando Sinael se dio cuenta de que había una niebla muy espesa y mucho aún más importante. Había llegado al fin a la cima. La bestia se quedó parada ahí sin moverse, mirándolo con esos ojos resplandecientes. Finalmente dio un fuerte rugido y se marchó. El hombre bajó con mucho cuidado a su hijo de la espalda y lo colocó en el suelo. Señor, he venido aquí en busca de tu ayuda. Mi hijo está enfermo y está muriendo. Por favor, sálvalo. Por favor, sálvalo. Se arrodilló y bajó la cabeza, esperando una respuesta. Dios, Dios mío, y de mi pueblo, escúchame, escúchame. Rogó derramando lágrimas y nuevamente esperó a que hubiera una respuesta. ¿Por qué no contestas, Dios? ¿Por qué mierda no lo haces? Soy hasta aquí atravesando muchas dificultades. Fui perseguido por una bestia y tú no me contestas. Si eran pruebas, las pasé y merezco que me escuches, Señor. Su voz se llenó de ira. Escúchame, Dios. ¿O acaso no existes? Aún con lágrimas en sus ojos, y ante sus gritos hubo una respuesta. Un gran estruendo hizo eco, y de entre la niebla, eso a lo que llamaban Dios, emergió. Pero eso no parecía un Dios bondadoso y cálido. Eso parecía un cadáver deformado, envuelto en la niebla. Eso era aterrador. Ante la presencia de tal cosa, Sinael se quedó petrificado, con la boca abierta y aterrado por el aspecto de su Dios. El ser extendió un enorme brazo y tomó a su hijo. Sinael quería detenerlo, pero esta vez el miedo pudo más que su voluntad. Sinael se quedó estupefacto, viendo cómo su hijo desaparecía entre la niebla, junto con su Dios. Sinael no podía comprender nada de lo que estaba pasando. Su cordura ya había soportado mucho,
y Sinael soltó un largo grito con todas sus fuerzas. Pero de entre la niebla surgió un enorme brazo de nuevo, que se extendió hasta donde él estaba. En la palma de la enorme mano estaba su hijo. Parecía sano y respiraba sin dificultad. Sinael dudó un poco ante lo que estaba viendo, pero apresuradamente tomó a su hijo. Al hacerlo, la mano retrocedió, desapareciendo entre la niebla. «Papá». Sinael escuchó una voz débil, pero que lo reconfortó. Era la voz de su hijo que había despertado. El padre del muchacho lo abrazó con fuerza y derramó unas lágrimas de alivio. La niebla se fue disipando poco a poco, dejando ver que ya era de día. Juntos, padre e hijo bajaron la montaña. Ya a medio camino, en dirección al pueblo, Sinael miró atrás a la montaña, donde vivió una pesadilla, y trató de olvidarlo todo, ya que al final tenía a su hijo sano y salvo. Se mintió a sí mismo. Los días pasaron y la alegría a su hogar regresó, pero Sinael fingía su alegría. Todas las noches tenía el mismo sueño, donde era perseguido por una bestia enorme como la que vio en la montaña. Él huía de ese monstruo que parecía advertir algo, pero Sinael no comprendía, y en la persecución terminaba cayendo solo para ver que lo que llevaba en los brazos era el cadáver de su hijo. Así pasaron días y meses, Sinael tratando de emular una felicidad falsa y tratando de olvidar algo que vivía todas las noches en sueños, y cada vez que miraba a su hijo se preguntaba si en realidad lo era, hasta que un día aceptó todo. Él no era su hijo, se parecía a su hijo, tenía la misma voz, se comportaba igual que su hijo y tenía hasta los mismos gustos. Aquella cosa solo era un cascarón vacío. Adentro hay algo que finge ser su hijo. Él lo sabe porque su hijo había muerto cuando llegaron a la cima de la montaña. Recordó que antes de encontrarse con la bestia, había parado para poder escuchar si aún su hijo respiraba. Recordó no escuchar su respiración y lo frío que se sentía su frágil cuerpo al tenderlo en el suelo. Aquella cosa que se llevó a su hijo no era un dios, y no sabía por qué la gente del pueblo lo adoraba como si fuera uno. Ese ser salía de la comprensión humana. Era todo menos un dios. Fin.